los mismos, sino que la palabra pueda entrar profundamente a nuestras vidas, a nuestros corazones, trayendo cambios, trayendo transformaciones, que nuestra vida jamás vuelva a ser igual y que podamos vivir a la altura, como dijo Pablo, que caminemos como es digno del Señor, agradándole en todo, agradándole en todo. Dile que este es lo tuyo, hermano mío. Vamos a reverdecer. Dile, vamos a reverdecer. Éxodo 19:5, por favor. Abra su Biblia si usted la trajo. Si no, mire las pantallas. Éxodo 19:5. Ahora pues, este tiene su contexto. Son indicaciones. Dios está hablando con Moisés y le está dando indicaciones antes de Dios declararle los 10 mandamientos, de declararle el pacto. Un capítulo anterior, Dios viene tratando con Moisés, le da ciertas instrucciones, le da ciertas directrices, porque en el capítulo 20 Dios empieza a declararle a Moisés cuál era el pacto o los 10 mandamientos que usted y yo conocemos. Entonces, previo a ese pacto que estaba a punto de ser declarado por el cielo, previo a ese pacto que estaba a punto de ser oído por el pueblo, Dios fue muy específico, muy puntual con Moisés y le dice: si dieres oído a mi voz, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Es interesante que Dios llama a ese pueblo a convertirse en un pueblo especial, un pueblo muy atesorado por Dios, no porque el pueblo sea mejor que otras naciones, simplemente porque Dios lo amó. Dios lo amó, lo vio desde el principio, amó a ese pueblo. Pero Dios le dice a Moisés: yo quiero que su oído esté pendiente de mi voz, que su oído esté apegado a lo que yo declaro. Pero no solamente quiero su oído, sino que su corazón esté dispuesto a guardar mi pacto. Guardar el pacto no es conocerlo. Guardar el pacto no es saberlo. Guardar el pacto no es tener una Biblia abierta en una cómoda o en un vehículo. Eso no es guardar el pacto. Guardar el pacto no es venir a la iglesia con una Biblia. Guardar el pacto no es tener una biblioteca llena de Biblias de estudio o de comentarios bíblicos. Guardar el pacto, diga conmigo, es obediencia, ponerlo por obra. Podemos ser tipo de cristianos que saben mucho, conocen mucha Biblia, saben mucha Biblia, leen mucha Biblia, pero ninguna de la que saben o de la que conocen obedece. Tal vez usted, cuando salga a predicar el evangelio o cuando tenga una casa de luz, usted se topará con personas que a primera instancia saben mucha Biblia, capítulo y verso le sacan, le leen capítulo y verso, pero su vida está completamente caótica, su matrimonio disuelto, sus hijos rebeldes, caídos en una pobreza, caídos completamente en una maldición. Pero sabe mucha Biblia, pero saber tanto no los está liberando, saber tanto no los está bendiciendo, porque el pacto no entra en vigencia o en bendición sobre nuestra vida porque yo lea el pacto o porque yo conozca el pacto. El poder del pacto es manifestada sobre mi vida cuando yo pongo por obra ese pacto, cuando yo obedezco a ese pacto. La promesa de Dios, las bendiciones de Dios que encontraremos en la Biblia siempre estará condicionada a mi obediencia al pacto o a su palabra. Queremos caminar en bendición. Yo sé que usted desea caminar en bendición, desea caminar a la altura de lo que fuimos llamados como hijos de Dios. Quiere caminar como es digno del Señor, pero no llegaremos a esos niveles de espirituales o a esos niveles de amor, de santidad, de justicia o de poder si primeramente no estamos dispuestos a poner por obra el pacto del Señor. Usted puede venir hoy, escucharme el mensaje, hora y media, y salir de aquí como si nada, sin ningún deseo, sin ninguna intención de poner por obra el pacto. Usted no verá cumplido en su vida lo que oye. Usted no verá cumplido en su vida los que escucha en el culto o en un púlpito. Usted verá cumplido en su vida la palabra y la promesa de Dios cuando estemos dispuestos a obedecer el pacto. El pueblo de Dios no hubiese sido tan grande, Israel no hubiese sido tan grande, tan bendecido y tan fortalecido si Abraham
no hubiese tomado la decisión de obedecer a Dios. Dios tenía grandes promesas para Israel. Dios tenía grandes sueños para Israel, pero iba a depender de la obediencia de un hombre, de Abraham, que saliera de su tierra y de su parentela a la tierra que Dios le iba a mostrar. Dios quiere traer grandes cosas sobre tu casa, sobre tu familia. Dios quiere bendecir no solamente mi vida, sino toda mi descendencia, pero siempre va a requerir la obediencia al pacto. Diga conmigo: mi obediencia al pacto. Tal vez usted, padre, no quiere que sus hijos sufran como usted ha sufrido. Tal vez usted quiere una mejor vida que la que tal vez usted no alcanzó a obtener o a vivirla. Usted tal vez quiere que a sus hijos no les falte nada y que tengan suplido todo. Entonces empecemos a obedecer el pacto. Si no obedecemos el pacto, nuestros hijos seguirán heredando pobreza, nuestros hijos seguirán heredando escasez, nuestros hijos seguirán heredando pecado. Tuvimos familiares, con todo respeto, que fueron muy dados a la fornicación, muy dados al adulterio. Y si tú no obedeces el pacto, tus hijos volverán a repetir el mismo ciclo de vida, porque el poder del pacto no es manifestado en mi vida porque yo sé, porque la he leído o porque conozca el pacto, sino porque lo he puesto por obra. Si yo no pongo por obra el pacto, maldiciones se repetirán, enfermedades se repetirán, yugos se repetirán, porque hay un poder, diga conmigo, hay un poder en guardar el pacto. Estoy consciente que una vida bendecida, no solamente en mi presente, sino con mis hijos y mi descendencia, depende mucho de mi obediencia a Dios. Por eso sostengo y lo predico y lo declaro, que no hay nada mejor que vivir bajo la voluntad de Dios. Ahí está mi seguridad, ahí está mi bendición, ahí está mi vigencia, ahí está mi futuro, en las manos del Señor. Al yo tratar de salirme fuera de su voluntad, es que entraré en muchos me estrellaré en muchas veces, caeré sobre muchos huecos, tal vez me revolcaré en muchos fangos. ¿Por qué? Porque nos salimos fuera de la voluntad de Dios. El pueblo de Dios estaba transicionando. Vamos a entender un poco el contexto social, cultural del momento. El pueblo de Dios estaba transicionando de 400 años de esclavitud. Dios estaba liberando a Israel de 400 años de esclavitud. 400 años donde un pueblo no podía emprender. 400 años donde un pueblo no podía prosperar. Y 400 años que un pueblo no sabía lo que es estar sano. Porque ellos vivían bajo opresión, bajo castigo, enfermos, débiles. Y 400 años, niños trabajando a muy temprana edad, moliendo, qué sé yo, rompiendo piedras, armando pirámides, levantando estatuas día y noche, día y noche, día y noche. Así que lo único que ellos conocían en 400 años era esclavitud. Diga conmigo, esclavitud. Y esa esclavitud, sin darse cuenta, en ellos se convirtió en una identidad. Diga conmigo, una identidad. Donde para ellos ya era normal estar esclavo, donde para ellos ya era normal estar escaso, donde para ellos era normal vivir enfermo. Incluso se resignaron a vivir esa vida. Se resignaron. Dios les prometía algo grande, algo maravilloso, pero como tenían una identidad de esclavos, se aferraban a la esclavitud, se aferraban a vivir pobres, se aferraban a vivir escasos, se aferraban a vivir bajo la opresión. No había en su corazón el deseo de ser libre desde su corazón de aquel yugo de esclavitud, aunque Dios lo hubiese sacado de Israel. Lo mismo de Egipto, lo mismo nos puede pasar. Dios nos pudo haber sacado del mundo, pero sin embargo nuestro corazón tiene una identidad de esclavitud. Seguimos esclavos al pecado, seguimos esclavos a una enfermedad, seguimos esclavos a la pobreza, seguimos esclavos a muchos yugos. ¿Por qué? Porque tal vez del lugar físico he sido libre. Dios me libertó con su sangre del lugar físico que es el mundo, pero en mi corazón todavía se registra una identidad de esclavitud. Y Dios llamó a su pueblo a cambiarle la identidad. Diga conmigo, cambiar su identidad. Ya no sean un pueblo esclavo en Egipto, ya no sean un pueblo oprimido por un faraón, sino que ahora serían un pueblo libre para Dios. Diga conmigo, libre para Dios. Dios no los libertó de Egipto para que ellos continúen siendo esclavos para Dios. Dios no los libertó de Egipto para que ellos continúen siendo enfermos, estando pobres, estando afligidos. Dios los libertó de Egipto para darles una nueva identidad. Diga conmigo, nueva identidad.
Nosotros hemos sido sacados del mundo para caminar en la identidad que Cristo ganó para nosotros en la cruz del Calvario. El pueblo de Dios estaba transicionando de la esclavitud a una temporada de una nueva identidad. Diga conmigo, temporada de una nueva identidad. Tal vez usted ore, escuche bien, y esto puede estar pasando. Tal vez usted ore para ser libre de la escasez. Escuche bien esto, lo que le voy a decir. Tal vez usted ore para ser libre de la escasez. Dios le libera de la escasez, trae un milagro económico, Dios le paga las deudas. Pero si no ha cambiado su esclavitud de aquí, volverá a ser pobre, volverá a endeudarse y los bancos otra vez le cerrarán las puertas. Porque usted está esperando un cambio físico, un cambio de temporada, pero físico. No, la libertad es espiritual. ¿De qué me sirve que Dios me haga un milagro económico hoy si mañana me voy a endeudar otra vez? La libertad no es nada física. La libertad que usted necesita no está medida y no está determinada por lo que ve. Es espiritual del corazón. Dios podrá libertarlo de la escasez hoy y llevarlo para un camino de bendición. Pero si usted no cambia su identidad, usted no gozará del camino que Dios nos está guiando. Si usted quiere salir de la pobreza, si quiere ser libre de la escasez, ¿ya buscó su libertad? ¿O solamente estamos esperando que un milagro del cielo caiga? ¿Ya renovó su mente? ¿Ya renovó su corazón? ¿Tiene claro su identidad en Cristo? ¿Tiene claro a qué Dios lo llamó? ¿Cuál es su confesión? ¿Cómo camina? ¿Cuál es su postura? ¿Arrastra las chanclas como un esclavo, como un sirviente de un sistema? ¿O camina con toda la autoridad que usted es hijo de Dios, heredero y coheredero con Cristo, real sacerdocio? Usted es un más que vencedor. Así que dile que de lo tuyo no hay razones para vivir una vida derrotada cuando Cristo me libertó. La liberación de un pueblo, la liberación de suya es espiritual. Por eso del mundo no hemos desaparecido. Seguimos en el mundo, plantados en el mundo, porque la liberación que vino a traer Jesucristo no es geográfica, no es física, es espiritual. Diga conmigo, espiritual. La pobreza no tiene nada que ver con que los bancos me abran las puertas o los bancos me hayan cerrado. La pobreza no tiene nada que ver si en el país hay trabajo o no hay trabajo. La pobreza es espiritual y mental. Y hasta que no seamos libres de nuestro interior, en nuestra identidad, no gozaremos esas bendiciones. ¿Qué espera para desarrollar capacidades administrativas si usted quiere que su negocio prospere? ¿Usted quiere prosperar en su negocio? Usted no prosperará más allá de lo que usted es próspero aquí. Porque aunque usted quiera prosperar y Dios tenga grandes planes para su vida, nuestra mente corta limitará siempre la bendición de Dios. Si usted quiere avanzar, quiere emprender, quiere que ese negocio prospere, quiere que ese negocio se multiplique, ¿qué espera para prosperar aquí? Por eso Juan dijo: amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Juan sabía que la prosperidad de los hijos de Dios depende mucho de la prosperidad interna. Tu alma debe de prosperar, tu mente debe de prosperar. Te hago la pregunta: ¿qué come hoy tu mente? ¿Qué come hoy tu alma? ¿Le estás alimentando? ¿Le estás dando de comer? Entonces, ¿cómo esperamos liberación? ¿Me entiende? Diga conmigo, la liberación es espiritual. ¿De qué le sirve? Escuche bien y lo digo con amor. ¿De qué nos sirve que hoy Dios venga y nos sane de una dolencia en nuestro cuerpo, de una diabetes, de un colesterol alto, si mañana seguiremos comiendo azúcar? ¿Se dan cuenta que seguimos esclavos? ¿De qué le sirve Dios que Dios sane hoy su cuerpo si va a darle de comer enfermedad? Oh, pastor, tengo problemas en los riñones, se me ha convertido unos cálculos y es porque no tomo agua, pero tomas mucha cola. Entonces Dios te sana, desaparecen las piedras y tú seguirás tomando cola. Tú estás esclavo por dentro, esclavo por dentro. Y no gozaremos y no caminaremos en la sanidad que a Cristo le costó todo en la cruz del Calvario hasta que no seamos libres de aquí. Diga conmigo, yo debo de renovar mi identidad en Cristo Jesús. Diga conmigo, yo soy nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas.
Nuestro matrimonio no prosperará más allá de lo que mi corazón y mente prospera. Mi trato hacia mi esposa no irá más allá de lo que mi mente y mi alma prospera. Si sigo aferrado al machismo, si sigo aferrado al orgullo, si sigo aferrado a mis ideologías, en vez de manifestar el reino de Dios aún en mi matrimonio, usted vivirá peleando su matrimonio. Nunca podrá disfrutar de su matrimonio, aunque haya traído detalles ayer. No hay regalo, no hay flores, no hay bombón que sane la herida de un esposo que le produjo a su esposa. Tráigale todos los regalos si quiere, porque no iremos más allá en nuestro matrimonio de lo que yo prospere aquí adentro. Usted sabe que usted fue llamado a ser un sumo sacerdote para su esposa, una voz profética para su esposa, para su casa, para sus hijos. ¿Lo sabe? Sí, pastor, lo sabe. ¿Lo es? ¿Lo es? No nos debe de preocupar si lo sabemos, porque lo sabemos. ¿Lo somos? No, pastor. Entonces pelee. Habrá pelea porque ambos se salen de su asignación en el matrimonio. Jovencita, enamórese de una matita de tomate y usted le tocará por fuerza ponerse los pantalones mañana, porque se casó con un hombre endeble, que por todo llora, que por todo renuncia, que por todo se queja, de todo se ofende. Usted tendrá que ser la mamá terminando de criar a ese niño. Y tenemos esposos que en vez de ser la autoridad en la casa, dependen de sus mujeres. Sin ellas no funcionan. Usted no irá más allá de lo que cambia aquí adentro. Amén. Amén o no amén. Dile que a tuyo, vamos a reverdecer, pero el cambio empieza adentro. No espere nada afuera, espérelo todo adentro. Que Dios lo llene de fe, que Dios fortalezca su espíritu, que su mente sea renovada. ¿Quiere prosperar? ¿Cuántos libros ya se ha leído? ¿No quiere equivocarse en el novio para un día casarse? ¿Cuántos libros ya leyó? Las cosas no suceden como arte de magia. Amén. Cristo no era un neófito, Cristo era un rabí. No era un ignorante predicando la palabra, era un rabino. Rabino es un maestro. Solo los rabinos tenían licencia de reclutar gente, porque ellos pasaron horas, días y semanas aprendiendo, y ellos tenían grande contenido adentro que lo podían transmitir a otras generaciones. Los rabinos estaban acostumbrados a llenarse de discípulos porque lo que tenían era valioso para ellos y ellos lo transferían. Pero a veces estamos vacíos por dentro. Queremos tener negocio y no sabemos ni cómo administrarlo. Y estamos con mucho amor. Estamos acostumbrados a lo ilegal. Porque ser legal te cuesta. Y muchas veces no queremos prosperar porque es que los permisos de los bomberos, es que sacar el RUT, ponerlo todo legal, se me da mucha plata, entonces por ahí lo tengo clandestinamente. Honramos a Dios con ese negocio. Glorifica a Dios. Usted puede llegar a las autoridades y a los, ¿cómo se llama? La superintendencia, que un día venga a ese negocio. Usted va a decir, hey, yo soy un hijo de Dios y todo lo tengo en regla. O hay que darle para las colas. Hasta que usted no cambie esta mentalidad pobre, estrecha y escasa, usted no irá más allá. Y yo podré profetizar y declarar, y usted podrá leer en la Biblia que Dios lo va a bendecir, que Dios ya lo bendijo con toda bendición espiritual, y usted hacerse la misma pregunta, ¿y por qué no lo veo? Porque aquí no ha cambiado nada. Amén. Amén. Así que dile que este es lo tuyo. Vamos a honrar a Dios, a glorificar a Dios en todo. Diga conmigo, en todo. Su matrimonio es legal, ya se casó. Desde ahí empezamos. Si usted no es capaz de legalizar su matrimonio ante los jueces de la tierra y ante el juez del cielo, todo lo que usted hará en su vida será ilegal.
Buscará lugares recógnitos para poner su negocio donde no lleguen las autoridades, porque todo está acostumbrado a hacerlo ilegal. Pero oramos, ore, ayune, llore, haga lo que sea. Si yo no prospero aquí, yo no prospero acá, no voy a avanzar. Dile que a tuyo, no limites a Dios. Camina con Dios. Camina con Dios. Dios quiere llevarte a cosas grandes, prepárate para eso. Dios quiere llevarte a nuevos niveles espirituales, prepárate para eso. ¿Quieres sentir la presencia de Dios? Prepárate para eso. En este capítulo 19 Dios le dijo a Moisés: yo voy a descender, pero necesito que prepares al pueblo, lo santifiques, porque yo voy a descender. ¿Qué hizo Moisés? Preparó al pueblo por 3 días para que vieran la gloria de Dios. Queremos ver la gloria de Dios y no queremos preparar el corazón. Queremos ver los grandes avances del reino en nuestra vida, pero no queremos preparar el corazón para eso. No solamente las universidades sirven para prepararnos, no solamente los colegios sirven para prepararnos, la Biblia sirve para prepararnos, la iglesia sirve también para prepararnos. La palabra de Dios nos prepara a todo lo que Dios tiene preparado para su iglesia y para su pueblo. Amén. ¿Quiere ver el poder de Dios en su vida? Ya nadie, ya te le fueron todos la gana. ¿Quiere ver el poder de Dios sobre su vida? Camine consagradamente. Porque Dios no suelta su poder sobre chuletones. Dios no suelta su poder sobre impíos. Dios suelta su poder sobre hombres consagrados que viven para Dios, caminan para Dios y que todo lo que hacen honran a Dios. Será una de las razones por la cual no podemos echar muchos chinches en nuestras casas, de nuestros hogares. Los demonios nos siguen turbando, los demonios siguen destruyendo nuestros matrimonios, los demonios siguen destruyendo nuestra finanza, porque no hay un Adán con autoridad en casa, no hay un sacerdote, no hay un profeta. Usted es el guarda de su casa y usted depende de lo que entra o lo que no entra. Perdone que hable así, porque hay muchas cosas en el corazón que Dios a uno le comparte, le ministra, a uno aprende. Pero yo quiero que este pueblo despierte y dile que a tuyo, ya basta de estar cómodos, avancemos, crezcamos, caminemos detrás de todo lo que Dios tiene para nuestra vida. Basta de las excusas. Es que tengo que hacer esto, es que no puedo por aquello, que no puedo por esto y lo otro. Usted no va a avanzar así. Nadie avanza con una mentalidad llena de excusas. Nadie crece con excusas. Por eso, como dije en el discipulado, lo único que pido es compromiso, nada más. Porque sin compromiso usted no avanza. Sin compromiso no se vuelve confiable para el reino de los cielos. Podremos tener talentos, dones, unciones, habilidades, gracia y grandes llamados, pero si no hay compromiso no habrá avance, no habrá crecimiento. Amén. Dios sacó a Israel para un cambio de temporada, quitarle esa mentalidad de esclavo y colocarles una nueva identidad. Dios quería restaurar en Israel la identidad que Egipto le ha robado, y tenemos que ser lo suficientemente realistas. Egipto nos ha robado y ha distorsionado la imagen que tenemos en Cristo Jesús. Es interesante que un buen joven bien puesto, con una identidad bien clara en el Señor, no se hace viral, pero unos jovencitos creyéndose perros, gatos, ya se hacen viral por todo el mundo. Hoy es viral los Teran, hoy es viral los trans, hoy son viral los transgéneros, hoy son viral los binarios, los no binarios. ¿Y cuándo son virales los hijos de Dios? ¿Será que el mundo no ve en una iglesia una identidad clara, que no le da vergüenza decir que son hijos de Dios donde sea que se paren? Contra eso peleamos, contra un sistema. Dile que a tuyo, que no te dé vergüenza decir que eres hijo de Dios, aún en tus universidades. ¿O tienes miedo? Porque llevamos una vida cojeando en una universidad, llevamos una vida cojeando en un trabajo. Basta de eso, basta de eso. Dile que a tuyo, o eres o no eres. O somos de Dios o no lo somos. No hay términos medios. Somos hijos de Dios. Y lo digo con toda autoridad y con toda seguridad. Soy un hijo de Dios, heredero y coheredero con Cristo, llamado a una gloria eterna. Y ese propósito no lo voy a negociar con este Egipto. Amén.
Vinieron a oír palabra de Dios es esta, digna de ser recibida, dijo Pablo. Dios los estaba llevando para algo grande, Israel, para algo poderoso. Quería llevarlo al cumplimiento de la promesa que Dios le dio a Abraham. Dios le prometió a Abraham una nación grande, pero no solamente una nación grande de influencia, sino que Dios le prometió a Abraham una generación bendecida. Lo que Dios estaba en su corazón, lo que estaba en el corazón de Dios es ver una nación tan grande, tan fuerte, tan poderosa y tan bendecida, con la capacidad de bendecir a todas las familias de la tierra. Toca el hombro del que está al lado tuyo y dile: ¿a cuántas familias estamos bendiciendo? Desde ahí partamos. ¿Para cuántas familias tú eres bendición? Porque el sueño de Dios no solamente es tener un pueblo que ocupara espacio en la tierra. El sueño de Dios es tener una gran nación de impacto y de influencia, que esta nación fuera de bendición a todas las familias de la tierra. Y no queremos serlo. Presentamos excusas. No puedo, es que mi trabajo, tengo necesidad, debo tanto, por eso no puedo dedicarme al reino de los cielos. Ese no fue el sueño de Dios. El sueño de Dios no fue que tú trabajaras tanto y no puedes tener tiempo para su reino. Ese no fue el sueño de Dios. El sueño de Dios fue bendecirte para que sea bendición a toda la familia de la tierra. Dios quiere que caminemos bendecidos. Y lo que no es de acuerdo a su promesa hay que echarlo afuera. Hay que sacudirnos. No acepto la pobreza. No acepto las excusas. No acepto las limitaciones. Yo voy a caminar de acuerdo al propósito que Dios nos llamó a ser de bendición a las familias de la tierra. ¿Para cuántas familias eres bendición? ¿A cuántas casas entraste y dijiste lo que dijo Jesús? El reino de los cielos ha llegado. Mi paso os dejo, mi paso os doy. ¿A cuántas familias somos de bendición? ¿Para cuántas? No espere tener plata para ser de bendición. Sin un centavo en su bolsillo usted puede ser de bendición para las familias de la tierra. Porque la bendición que Dios estaba pensando para su pueblo no era monetaria, era espiritual. Elías no cargaba ni un solo dólar y alimentó por 3 meses a una viuda. Esa bendición habla Dios. De esa bendición habla Dios. Un profeta no tenía ni un centavo. Había hambre sobre toda la nación. Y Dios los envió a una viuda de Sarepta. Una viuda que estaba esperando la muerte. Una viuda que había perdido toda esperanza. Una viuda que había sido consumida por el juicio o por la plaga que había sobre la tierra. Pero ese profeta cargaba la bendición de Dios. No tenía dinero, no tenía plata, no tenía harina en las manos, no tenía aceite. No llegó con compras a esa casa. No llegó con una canasta de amor en esa casa. Llegó con la presencia de Dios en su vida. Y lo que él dijo fue hecho. De esa clase de gente la que Dios espera. Que lo que yo diga sea hecho. Mi bendición y la bendición que Dios me ha dado no depende de cuánto dinero tengo en la cuenta o en mi bolsillo, sino que depende de mi identidad en Cristo. Donde yo voy, el lugar cambia. Donde yo llego, el lugar cambia. Familia, donde yo entro, el reino de Dios se establece. A eso fuimos llamados. Dile que a tuyo, deja la cobardía y entra en una casa y conviértete en una bendición para una familia. Basta las excusas. Que no puedo porque tengo un uñero, que no puedo porque esto. A eso Dios no me llamó. Dios nos llamó a ser de bendición. A ser de bendición. Gloria a Dios por los que salen y predican. Gloria a Dios por los que salen y llevan el evangelio. Dijo Pablo: quisiera que fueran todos. Quisiera que fueran todos. Deje la vergüenza. Dios te llamó a ser de bendición. El mundo carece de algo que nosotros solo tenemos. Cargamos al Cristo de gloria. El mundo no lo tiene. El mundo podrá tener plata, el mundo podrá tener dinero, el mundo estará llena de empresas, pero yo cargo al Cristo de gloria. Ellos no lo tienen. Yo cargo al Cristo de salvación, al Cristo que cambia, al Cristo que transforma. Yo lo tengo. Usted lo tiene. Usted lo tiene, iglesia. Suficiente para bendecir una familia. Nuestra identidad no está en lo que yo veo, sino en lo que la palabra me muestra. En mi convicción, soy hijo de Dios. Por lo tanto, nada me faltará. Dígalo: nada me faltará. Dile que está al lado tuyo: no te angusties. Siempre habrá para pagar.
habrá para salir de las deudas. Ese problema terminará pronto, pero no te angusties. Camina, no pierdas la identidad de lo que somos en Cristo Jesús. Soy hijo de Dios. Dígalo, soy hijo de Dios. Amén. Hagamos de cuenta que usted es el millonario del país y su hijo está pasando por la universidad. Usted es el millonario de la nación. ¿Usted cree que su hijo estaría preocupado por los pagos de la universidad? ¿Usted cree que su hijo estaría preocupado porque ¿y ahora quién me lleva a la universidad? ¿Usted cree que su hijo estaría preocupado porque ya se llega el fin de mes y hay que pagar el internet? ¿Tú crees que un hijo de un millonario estaría preocupado? Pues somos hijos del dueño del oro y la plata. ¿Por qué estar preocupados entonces? ¿Por qué estar preocupados entonces? No sabemos de qué hijos somos. No sabemos qué clase de padre tenemos. Tengo el Padre que es el dueño del oro y de la plata. ¿Por qué voy a mendigar pan en esta tierra? No he visto justo desamparado, dijo David, ni simiente que mendigue pan. Yo no voy a caminar como un mendigo. Mi Dios suplirá todo lo que me hace falta, conforme a su riqueza, no a la de esta tierra, conforme a sus riquezas en gloria. Estamos bendecidos desde antes que naciéramos. Amén. Así que dile que a tuyo, levanta la cabeza, camina erguido. Eres hijo no de un millonario. Eres hijo del dueño del oro y de la plata. Somos sus herederos. Somos herederos. Nadie quedará sin herencia. Somos herederos. Amén. Padre Santo, que cada palabra le rebobine el cerebro y le cambie el corazón. Dios estaba llevando a ese pueblo a algo grande, algo poderoso. Pero esa grandeza estaba limitada a que este pueblo inclinara su oído y dispusiera en su corazón guardar este pacto. Dios siempre es fiel a su pacto, pero su pueblo no. Lo que haría que este pueblo fuera especial era su obediencia al pacto. La obediencia al pacto lo pondría sobre todos los pueblos de la tierra. Israel estaría sobre todos los pueblos de la tierra si obedecieran al pacto. Y no estaría sobre los pueblos de la tierra no para enseñorearse, sino para hacer de bendición a ellas. Para hacer de bendición a ellas. Usted no sabe. Si usted no ha entrado a una casa a predicar, usted no sabe cuánta bendición llevamos cuando abrimos nuestra boca y proclamamos a Jesucristo. Usted no sabe lo que esa gente es libre, que no hay dinero que le pueda pagar su libertad, sino una palabra del cielo declarada por su boca. No hay dinero que pague su libertad, pero la palabra que cargamos de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones, el Cristo de gloria que derramó su sangre, Él tiene el poder para libertar. Dios no ha cambiado su plan con su pueblo. Diga conmigo, Dios no ha cambiado su plan conmigo. Somos el pueblo de Dios y Él nos está llamando a grandes cosas, pero sobre todo a regresar a este pacto. Deuteronomio 29:9. Vamos acá. Deuteronomio 29:9. Deuteronomio 29:9. Guardaréis pues las palabras de este pacto y la pondréis por obra. Mira, y la pondréis por obra para que prosperes en todo lo que hicieres. Qué gran promesa, qué gran bendición. Ese pacto tiene el poder de bendecir todo lo que yo haga. Todo lo que tú hagas debe de prosperar, querida iglesia. Nadie quiere prosperar aquí. Todo lo que usted haga debe de prosperar. Si usted va a emprender, debe de prosperar. Si usted va a hacer esto y lo otro, debe de prosperar. Si va a tomar una decisión radical en su vida, en su negocio, en su trabajo, debe de prosperar. La crianza de sus hijos que usted ha adoptado de acuerdo a la palabra de Dios va a prosperar en sus hijos. Si usted camina como el sacerdote y el profeta de Dios en su casa va a caminar en prosperidad. Todo lo que usted haga prosperará, pero dependiendo que esté sometido a ese pacto.
Dile que tuyo, no hay razones para que camines frustrado porque no hay plata, porque no consigues trabajo cuando guardas este pacto. El que guarda este pacto tiene la seguridad que nada faltará. Nada faltará. Diga conmigo, nada faltará. Diga conmigo, nada faltará. Yo sé porque sé. No sé usted, pero yo sí lo sé. Yo sé porque sé que Cristo prepara mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Hay una mesa. Dios provee, Dios bendice, Dios suple. Deja de afanarte, deja de preocuparte, deja de angustiarte. Amén. El deseo de Dios con su pueblo siempre fue bendecirlo. ¿Dónde está el pueblo bendecido de Dios? ¿Dónde está el pueblo bendecido de Dios? Créele que Dios te dará un vehículo para que te puedas movilizar y ser de bendición a las familias de la tierra. Cree que los límites se van a romper. Cree que las excusas van a ser derribadas para que te conviertas en esa bendición que bendice familias. Esta bendición estaba condicionada a la obediencia a su pacto. A obedecer su pacto. No es solo conocer el pacto, no es solo leerla, sino ponerla por obra, vivir de acuerdo a lo que está escrito. Hay una bendición del cielo que viene como resultado de nuestra obediencia a ese pacto. Yo sé que mientras caminemos en obediencia a ese pacto, hay una bendición por llegar. No me escucho. Hay una bendición por llegar. Créele a Dios. Créele a Dios. Ama a Dios. Obedécele a Dios. Y la bendición estará asegurada. Dios va a proveer. Diga conmigo, Dios va a proveer. Dígalo, Dios va a proveer. ¿Qué encontró Abraham en aquel monte de la prueba? ¿Qué encontró Abraham? ¿No fue el sonido de un cabrito? Pero ¿qué dijo Abraham antes de subir a aquel monte donde iba a sacrificar a su hijo? ¿Qué le dijo? Cuando Isaac preguntó: papá, llevas la leña, está el cuchillo, llevas la soga, tienes todo para el sacrificio y el animal. ¿Qué dijo Abraham? Dios proveerá. Pero ¿qué estaba haciendo Abraham? Obedeciendo. Y aunque no veía aún la provisión, él sabía que Dios proveerá. Porque cuando caminamos en obediencia a su pacto, tenemos la seguridad de que Dios proveerá. Dios proveerá. No llores. Dios proveerá. Abraham iba caminando en obediencia. Le dijo a su hijo: acuéstate en ese altar. El hijo no sabía, pero Abraham sabía que estaba obedeciendo. Y cuando estaba a punto de finalizar y de consumir su obediencia, el ángel le dijo: detente, Abraham, porque has demostrado en tu corazón que amas a Dios. Y de repente se escuchó el bramido de una cabra. Y Isaac creyó en su papá. Isaac creyó en un Dios que provee. Y Abraham le pudo haber dicho a su hijo: ya ves, Dios provee. Amén. Pero ¿sabes qué? Esa provisión no hablaba de economía. Esa provisión hablaba de su hijo Jesús. Él ya me proveyó todo lo que necesito y está en mi Señor Jesucristo. Él es la provisión de mi salvación. Él es la provisión de mi perdón. Él es la provisión de la gracia que necesito. Él es la provisión de los recursos que yo necesito. Él es la provisión de la unción y del poder de Dios que yo necesito. Él es mi provisión. Jesús es el Cordero de Dios, la provisión para este mundo. Quien ama a Cristo no le falta nada. Quien le sigue no le falta nada. Quien le obedece no le falta nada. Porque Él es la provisión para los que le creen y le obedecen. Esta es la iglesia del Señor. Y no le faltará nada a la iglesia. Tú eres el pueblo de Dios. Tú eres hijo de Dios. Y Cristo es tu provisión. Y nada te faltará. Dile que tuyo nada te faltará. Diga conmigo: nada me faltará. No fue la declaración de David: Jehová es mi pastor, Jehová es mi pastor, y nada me faltará. Hay una bendición del cielo que viene como resultado de nuestra obediencia. Salmo 78:10.
Salmo 78:10. No guardaron el pacto de Dios. Mira lo que habla ahora del pueblo que fue llamado a guardar el pacto. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. Es muy triste que Dios haya llamado a Israel a cosas grandes y ese pueblo, a cambio de que no quiso cambiar su identidad, rechazó las promesas de Dios. Dios te quiere bendecir, iglesia. Grandes planes Dios tiene para su pueblo y para su iglesia en este mundo. Pero si no renovamos nuestra identidad, terminaremos rechazando la palabra de Dios, su pacto, sus promesas. ¿Y cuándo es que la rechazo? Cuando dejo de creer. Porque la fe siempre me llevará a la obediencia. Y si yo digo creer y no obedezco, nuestra fe es efímera, es falsa, es superficial. Porque la fe siempre nos lleva a la obediencia. Vea conmigo, la fe me lleva a la obediencia. ¿Que Pedro creyó que podía caminar sobre el mar? Sí. Pero él no se quedó en la barca diciendo sí creo. Él caminó. Eso se llama obediencia. La fe lo llevó a obedecer cuando Jesús le dijo ven. Si yo digo que creo en Jesucristo, dile que es tuyo. Cuando caminas, Él ya te llamó, ven. La fe me lleva a caminar hacia Él, pero en obediencia. Yo sé que algo va a pasar en su vida, en su corazón hoy. Evidentemente este pueblo quebró el pacto. Evidentemente este pueblo fue rebelde. Cerró su oído, cerró su corazón al trato que Dios tenía con ellos. Dios tenía cosas hermosas y poderosas para Israel. Pero este pueblo quebró el pacto, lo rompió. Lo quebró en su corazón. Solamente se quedaron con el título, somos el pueblo de Dios, pero no vivían como el pueblo de Dios. Tenían el título, somos el pueblo de Dios, pero en su corazón adoraban a otros dioses. En su corazón sacrificaban para otros dioses, fornicaban con otros dioses, adulteraban, pecado, violencia, sangre, muerte, sacrificaban a sus hijos para ofrecerlos como ofrenda a otros dioses, pero ellos se llamaban pueblo de Dios. No puede pasar, nos podemos llamar cristianos, pero adoramos a otros dioses, perseguimos a otros dioses, fornicamos con otros dioses, pero me quedé con el título. No te debes de quedar con el título. Debes ser un hijo de Dios. No quedarme con el título de hijo de Dios. Yo debo ser un hijo de Dios. Diga conmigo, ser un hijo de Dios. Aunque fue llamado cosas grandes este pueblo, por su rebelión pasaron largos caminos de cautividad. Israel fue cautivo en Egipto, en Babilonia, por los sirios, por los medos persas. Constantemente en cautiverio a causa de su rebelión a Dios, a causa de quebrantar el pacto de Dios. Dile que a tuyo, cuando tú quebrantas el pacto, el pecado termina quebrantándote. Cuando tú quebrantas el pacto de Dios, Satanás te termina quebrantando. Cuando quebrantamos el pacto de Dios, Satanás termina quebrantando los matrimonios, Satanás termina quebrantando los hijos, Satanás termina quebrantando la economía, porque se encontró alguien en casa quebrantando el pacto de Dios. Dios llamó a Aarón para que su linaje fuera perpetuo. Dios levantó a David para que su linaje fuera perpetuo. Pero ese linaje perpetuo dependía de que David caminara en el pacto de Dios. Y lo hizo. No caminó santo, no caminó perfecto, caminó en obediencia al pacto. Creyó en Dios, obedeció a Dios aún después de haberse equivocado y haber pecado. Y se cumplió en él. Terminó siendo perpetuo su linaje. Nació Jesucristo. Nació Jesucristo. Si tú quebrantas el pacto de Dios, el pecado terminará quebrantándonos a nosotros. ¿Cuántos? Escuche bien, escuche bien. Si un creyente de repente cayó, se resbaló, pecó, se equivocó, se fue para el mundo, disfrutó el mundo, y un día habiendo estado dentro de la casa de Dios, quiero decirte que antes de que Satanás te quebrantara, tú quebrantaste a Dios. Tú quebrantaste su pacto, dejaste de amarlo, dejaste de obedecerlo, dejaste de seguirlo, y como consecuencia el pecado te quebranta. La paga del pecado es muerte. Y no va a cambiar este verso. Jamás lo va a cambiar nadie. La paga del pecado. El pecado te paga con muerte.
cuando acudes a sus oficinas. No pienses que la caída vino porque fui débil. No pienses que caíste porque fui débil. Caíste porque quebraste el pacto de Dios. Satanás no puede entrar donde hay hombres y mujeres que guardan el pacto. Satanás nunca pudo, escuchen bien y aprendan esto, padres. Satanás nunca pudo quebrantar a Job, pero quebrantó a sus hijos. Porque el del pacto era Job, no sus hijos. Miren, querido padre, usted puede amar a Dios, servir a Dios, obedecer a Dios, y aún Satanás puede quebrantar a tus hijos. Porque la salvación tuya no es de ellos. Ellos tienen que buscar por la suya. Tu obediencia es la tuya a Dios. Tu dedicación es la tuya a Dios. Pero tienes que enseñarle a tus hijos a seguir al mismo Dios que tú sigues. Pero si ellos no lo hacen, el pecado los quebrantará a ellos. El diablo no pudo quebrar a Job, pero quebrantó a sus hijos, los mató. El del pacto era Job, no sus hijos. El del pacto era Job. Tú estás amando a Dios, Padre, eres tú. Claro que brindarás una cobertura de alguna manera u otra a toda tu casa, pero el diablo no puede penetrar cuando hay hombres que guardan el pacto. Le tiro esta. ¿Saben por qué Satanás logró quebrantar a los hijos de Elí? Porque Elí quebrantó el pacto. Queremos que nuestros hijos sean arrebatados por el mismo infierno. El usted no obedecer, padre, el usted no caminar en el pacto de Dios, abre puertas para que Satanás arrase con todo, sobre todo lo que está dentro de nuestra casa. Tu desobediencia le puede costar a tus hijos. Tu desobediencia puede ser quitar de encima de tus hijos esa cobertura, esa protección. No te des el lujo de pecar, padre. No te des el lujo de desobedecerle, porque hay más en juego que lo que usted cree. No es solamente un día de servicio, no es solamente un día a la iglesia, son sus hijos. Son sus hijos. Usted estar aquí guarda a sus hijos. Amar a Dios guarda a sus hijos. Obedecer a Dios guarda a sus hijos. Servirle a Dios guarda a sus hijos. Dejar de hacerlo es dejar de guardar a mis hijos. Dejar de amar a Dios, dejar de servirle, es dejar de guardar a mis hijos. Después no entendemos por qué nuestros hijos son tan rebeldes. Después no entendemos por qué nuestros hijos a temprana edad ya quieren buscar marido. ¿Por qué son tan apasionados por otras cosas? Porque hay unos padres que dejaron de guardar sus hijos en el espíritu. ¿Qué dijo Jesús? Señor, a todos los que tú me has dado los he guardado. ¿Quién era Jesús? Un hombre que guardaba el pacto. Y ninguno se perderá, excepto el que se profetizó que debería de cumplirse. Pero ninguno se va a perder. Yo no pierdo tiempo estar delante de Dios orando, buscando la palabra. Yo sé que no estoy perdiendo mi tiempo venir a la iglesia. Y yo sé que no hay ningún asunto más importante en esta tierra que sea mayor que yo estar delante de Dios. No lo hay, porque trabajar no le brinda seguridad a mis hijos. Estar metido en mis proyectos no le brinda seguridad a mis hijos. Pero estar bajo la sombra del Omnipotente, habitar al abrigo del Altísimo, sí cubre a toda mi casa. Ninguna plaga tocará mi morada. No tendré terror a las saetas que vuelen de día y de noche. Bajo sus alas estaré seguro. Pero empieza en el 1. Habita en la sombra y bajo el abrigo del Altísimo. No importa que declaremos 1000 y 10,000 caerán a mi lado, pero si no estoy bajo su sombra no sirve. Todo desastre natural, todo fracaso natural, se fracasó primeramente espiritualmente. La economía es un asunto espiritual. La rebelión en casa es un asunto espiritual. La insumisión de una mujer es un asunto espiritual. El machismo de un hombre es un asunto espiritual. Amén. Les amo, iglesia. Amén. Dile que a tuyo, no te asustes. Los que se asustan son los que no vinieron con el deseo de oír a Dios. Pero los que vinieron con el deseo de oír a Dios saben que Dios está hablando. A causa de su rebelión, este pueblo cayó en idolatría y cayó en fornicación. La iglesia de hoy en día
ha sido llamada a ser fiel al pacto de Dios. Cuando la iglesia le da la espalda al pacto de Dios, pasa a temporadas de inmoralidad. Cuando la iglesia le da la espalda al pacto de Dios, pasa a temporada de apostasía, de fornicación espiritual, y se genera sobre la iglesia un yugo de esclavitud, aunque la iglesia tenga miles de miembros. ¿Cuántas iglesias hoy en día no practican la inmoralidad? No es permitida la inmoralidad, es permitida en muchas iglesias. Porque hubo una iglesia que le dio la espalda al pacto de Dios y cayeron bajo un yugo de inmoralidad, bajo un yugo de esclavitud, bajo un yugo de apostasía. Perdieron el norte, perdieron a Dios, quebrantaron un pacto, y Satanás de a poco los quebrantará. Dile que a tuyo, hay más en juego que lo que tú piensas. Tus hijos no dependen de cuánto ganes en tu trabajo. Tus hijos dependen de cuánto tiempo tú pasas en la presencia de Dios. Trabaja todo lo que quieras. Si quieres, perderás a tus hijos. Hágalo, trabaje domingo a domingo si quiere, y perderá a sus hijos. A ellos tal vez nunca le faltará zapatos, nunca le faltará bienes, pero le faltará el cielo un día. Sus hijos dependen, su casa depende de cuánto usted pase delante del Señor. Esas horas, ese tiempo que dedique, usted está guardando a sus hijos. Amén. Ezequiel 17:16. Jovencitas, jovencitos, no se enamoren de alguien que quiebre el pacto de Dios, de alguien que no quiere amar a Dios, de alguien que no quiere servir a Dios. Porque usted enfrentará un matrimonio quebrantado, aunque vivan juntos. Vivo yo, dice Jehová. Israel estaba siendo cautivo por Babilonia. Vamos a entrar en contexto. Estaba pasando por una temporada de cautividad, pero Israel quería zafarse, buscar un camino más atractivo, más corto. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que morirá en medio de Babilonia, en el lugar donde habita el rey que le hizo reinar, cuyo juramento menospreció y cuyo pacto hecho con él rompió. Y ni con gran ejército, ni con mucha compañía hará Faraón nada por él en la batalla. O sea, le está diciendo a Israel, no importa si tú buscas ayuda de Egipto, Egipto no tiene el poder para salvarte de esta. Cuando se levanten vallados y se edifiquen torres para cortar muchas vidas. Verso 18, por cuanto menospreció el juramento y quebrantó el pacto, cuando he aquí que había dado su mano y ha hecho todas estas cosas, no escapará. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, vivo yo, que el juramento mío que menospreció y mi pacto que ha quebrantado, lo traeré sobre su misma cabeza. Dios, habiendo llamado a Israel a guardar un pacto para hacer una gran potencia en el mundo y para hacer de bendición a toda la familia de la tierra, este pueblo quebró el pacto, lo quebrantó, lo menospreció, no le dio importancia. Creía que no era importante amar a Dios, creía que no era importante estar en la casa de Dios, creía que no era importante servirle, creía que no era importante orar. Dile que a tuyo, ten cuidado de rodearte de aquellas personas que no creen que es importante amar a Dios. Son peligros en tu vida, son emisarios de Satanás para sembrar semillas en tu corazón y dañarte. Hay gente que creerá que no es importante servirle. Israel creía, porque eso significa menosprecio, no darle importancia a un pacto. Tal vez pensaron que Dios estaba exagerando. Tal vez pensaron, nada pasará si yo hago esto o aquello. No sucederá nada si no vengo a la iglesia. No pasará nada si no oro. No va a pasar nada, todavía vivo. Dile que a tuyo, ten mucho cuidado de menospreciar el pacto de Dios. Tengamos mucho cuidado. Escuchaba la noticia de un pastor que en su tiempo fue un gran hombre de Dios. Un gran hombre de Dios. Pero de repente el pastor comenzó a caer en ocultismo, en brujería, en santería, hechizada a toda su congregación. Hechizada a toda su congregación.
invitaba a profetas y él le pagaba a los profetas para que profeticen lo que el pastor quería que profetizaran a la iglesia. Y así se lucraba. Y cuando me enteré, yo le dije: si ese hombre no se arrepiente, una terrible enfermedad le va a caer. Va a empezar a perderlo todo de a poco. Porque todo tiene un costo. Diga conmigo: todo tiene un costo. Amén. Amén. ¿Cuántos saben que Dios no es un juego? Entonces dile que a tuyo no juegues. Sé serio. Toma a Dios en serio. Toma su palabra en serio. Toma esta vida en serio. No juegues. 6 días en el mundo y un día en la iglesia, eso no te da un cielo. Jovencitos, eso me pasa por escuchar al apóstol Hugo antes de venir. Nosotros cantamos aquí y sentimos la presencia de Dios, ¿no? Los cielos se abren y la presencia de Dios se derrama, el Espíritu de Dios se derrama. Porque diga conmigo: la música es espiritual. Diga conmigo: es espiritual. Si usted conoce a un hombre que le encanta el rock, usted sabrá que ese hombre es violento, que es capaz de golpearle a su mujer. El que le encanta el rock, le encanta el negro, le encanta todo oscuro, porque creen que sencillamente es una música, es espiritual. Si un corazón genuino que ama a Dios abre el cielo para que la presencia de Dios baje, un corazón perverso y malvado cuando cante abre la puerta a demonios. Escucha Bad Bunny y usted será un depravado sexual. Usted caerá en una inmoralidad. Usted escucha solamente música de cantina, usted vivirá llorando la vida. Ah, pastor, nada puede pasar. Nada puede pasar. Mira tu apariencia, cómo está después de escuchar tanta música. Mira cómo cambia tu semblante. Mira cómo te vuelves violento. Mira cómo caes en inmoralidad. Y me vienen a mí a decir que escuchar música secular no pasa nada. Lo que usted escucha es el corazón malvado y perverso de un hombre que compuso esa música. Usted está escuchando el corazón, y ese corazón de ese Bad Bunny o quien sea que se pare en el tarima le ministra su vida. Entonces, si usted ha caído y ha fallado, ¿qué hace siguiendo escuchando hombres pecadores que le ministran su vida a través de música? Allá usted que piensa que no hay nada de malo subir un post y coger una música del mundo y subirlo a mis estados, piense lo que le dé la gana. Pero todo es espiritual. Escúchala, póngala. Y va a ver que usted termina bailando la salsa del diablo. Somos de Dios. Consagro mis oídos, cuido mi corazón, porque Satanás de alguna manera u otra buscará filtrarse para dañar completa mi corazón y completamente mi destino y mi propósito. Amén. ¿Por qué no pone: tú eres alfa y omega? Estás estresado, estás decepcionado de la vida. Hoy para cantar no se necesita saber cantar, solo hablar bien feo como que tuviera un nudo en la garganta y te premian y eres el mejor. Y como dijeron en el Supertazón, es un representante de Latinoamérica. Al diablo eso. Un hombre perverso, un títere de un sistema no me representa, a mí me representa Cristo. Ese es mi modelo, ese es mi ejemplo. A Él imito, a Él sigo. Así me llamen anticuado, veremos quién llega al cielo entonces. Pero padres, despierten, porque ellos se escuchan dentro de sus casas. Con el internet que usted paga, con el teléfono que usted le compró. Despierten, porque suya es la responsabilidad también. Usted es responsable de lo que se escucha en casa, de lo que se canta en casa. Amén. Créame que no soy yo. Algo se me ha metido.
Me desconozco completamente. Pero es la urgencia de Dios con un pueblo, con una iglesia. No perdamos el pacto de Dios. El pacto de Dios es nuestra identidad, es nuestro distintivo. Es lo que nos caracteriza. Vuélvete a Dios. Dile que a tuyo, vuélvete a Dios. Él es capaz de saciarte. No tienes que llegar a las fuentes del mundo. Jesús dijo: el que tiene sed, venga a mí, beba, y no tendrá que volver a tomar agua de este pozo. Yo no tengo deseo de regresar al mundo. Dios me ha saciado. Dios me sacia, Dios me llena. Estoy feliz, estoy contento, estoy realizado. Eso hace Dios. No tengo envidia del mundo para nada. Si recurrimos al mundo es porque Dios no te ha saciado, no te ha rendido o no has bebido de Él. Bebe de Él y me entenderás mucho mejor. Bebe de Él. Bebe de Él. Aquí observamos una de las razones por la cual el pueblo de Dios cayó en temporadas de cautividad: porque quebró el pacto. Padres, que sus hijos honren al Dios a que usted honra, y enséñeles a honrar al Dios que usted honra. Amén. Padres, si usted vio preservativo de sus hijos en sus cajones, ¿qué espera para corregir? ¿Qué espera para levantarse 5 de la mañana, doblar sus rodillas y echar fuera un demonio de lujuria? Porque es un demonio que se le metió y usted es el responsable. Sus hijos ven pornografía. ¿Qué usted hizo después que se enteró? ¿Se fue en ayuno a pelear espiritualmente para que sus hijos sean libres? Pastor, mi hijo se emborrachó. ¿Y qué hizo? Nada. Pues ese demonio seguirá ahí hasta que no se levante un Samuel, un profeta. Como le dije, el hombre es la cabeza, el profeta de la casa. Hasta que no se levante un Samuel a cortar cabezas, a respetar el pacto de Dios, a honrar a Dios, el demonio va a persistir y dormirá ahí con sus hijos. Cuando Dios nos sacia, no importa la figura que tenga su mujer, usted será saciado con ella. Cuando Dios no te sacia, es que pensarás a ver las curvas de otra mujer. Él es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Y si estoy tan lleno de Dios, ¿por qué codiciamos otra mujer? ¿Qué? Porque la mía cambió de figura y usted sigue templado, ¿qué? Lo mismo los jovencitos. Aunque se le declare en una muchacha, si Dios no los sacia, tendrá ojo para otra muchacha. Coqueteará con otra muchacha, se escribirá con otra muchacha, y a la otra la tiene tonteando, la tiene ilusionada. Si Dios no te sacia, buscarás cualquier fuente de este mundo para saciarte. Pero si Dios te sacia, eres feliz comiéndote un arroz con 2 huevos, como comiendo un corte premium. Ni el corte premium te hace más, ni el arroz con 2 huevos te hace menos. Estás saciado, no importa dónde comes. Eso hace el Señor. Yo estoy saciado, estoy feliz, estoy realizado, estoy contento, porque Dios me hace bien. No las cosas, Dios me hace bien. Diga conmigo: Dios me hace bien. Aunque estaban siendo corregidos este pueblo por Dios, este pueblo rechazó la corrección y buscaba ayuda de Egipto, el mundo. Cuando estamos siendo corregidos por Dios y no hay un corazón abierto a esta corrección, somos dados a buscar otra salida en el mundo. Alguien un día me dijo: pastor, ¿usted quiere que yo me vaya al mundo? No, yo quiero que vayas al cielo, pero no te salgas de lo que Dios está haciendo en tu vida. A mí no me vienen a echar el muerto a mí nada, y yo no voy a sentirme pena ni con culpa. Yo voy a declarar la palabra del Señor. Dios muchas veces entra en corrección en nuestra vida. Dile que a tuyo: acéptalas, recíbelas, pero no corras a Egipto. Israel rechazó la corrección de Dios y buscó ayuda en Egipto. Fue a hablar con el faraón: mira, faraón, yo no quiero ser esclavo de Babilonia, libérame, prefiero ser tu esclavo que esclavo del esclavo. Igual serán. Pero qué ironía, o sea, perdone la palabra, qué sucio Israel.
Dios libertándolo de Egipto y el pueblo queriendo regresar a Egipto. Es como el perro que vuelve a su vómito. Si Dios me libertó del pecado, ¿qué hago revolcándome otra vez con el pecado? Eso es sucio. Eso es pisotear la sangre del Cordero de Dios, que Él dio su vida por mí. Israel dijo: oh sí, Dios me libertó, somos pueblo de Dios. Pero Faraón, ¿será que tú nos puedes ayudar? Nos puedes libertar de Babilonia. Babilonia nos quiere cautivar. Ven y socórrenos, ven y ayúdanos. Tú que eres fuerte, que tienes un imperio, tú nos sabes ayudar. Mira, recuérdalo por los viejos tiempos. Ven y ayúdanos. Y Dios le dijo a Israel: nadie va a poderte ayudar, ni este mundo. Dile que a tuyo: este mundo no hará en tu vida lo que Dios únicamente puede hacer. No importa dónde se refugie, no importa lo que haga, estudie si quiere, vaya y trabaje lo que quiere, vaya y piérdase en el mundo, peque lo que quiere, fúmese el mundo, pero ninguno será tan libre en este mundo como Dios lo puede hacer. Como un día dije: ¿quiere irse al mundo? Revuélquese, tome, chupe, embriáguese, vaya, consígase una prostituta, fúmese el mundo, hágase rockero, hágase homosexual, binario, terán, y nos volveremos a ver aquí. Porque aquí regresarás a los pies de Cristo, penoso que destrozado. Es lo único penoso, pero aquí nos volveremos a ver. Pero no esperes pasar ese proceso donde el diablo te desbarata, donde el pecado te destroza, te roba la identidad, para llegar con una falsa identidad, con una identidad completamente en el piso al Señor, que ya no puedes ni levantar tu rostro, ya no cantas, ya no aplaudes, ya no adoras. ¿Por qué? Porque el pecado te lo robó. ¿Quieres eso? ¿Quieres eso? Israel buscaba ayuda de Egipto, la nación que un día los oprimió, que los esclavizó. Sin embargo, Israel creyó que Egipto podía ayudarlos. Qué pena. En vez de volverse a Dios, ellos recurrieron al mundo, a Egipto. Escogieron poner su mirada en Egipto. Cometieron adulterio espiritual. Cuando una iglesia no se vuelve a Dios, termina adoptando el sistema del mundo. Hacen todo como el mundo lo hace. Cuando el pueblo, cuando la iglesia, escuche, cuando la iglesia no se vuelve a Dios, la iglesia termina adoptando el sistema del mundo. Comienzan a hacer las mismas cosas que el mundo lo hace. Si el mundo haciendo un tren son influencers, pues tenemos hijos de Dios haciendo tren porque también quieren ser influencers. Están en busca de saciedad. Una saciedad efímera. Cuántos likes, cuántas vistas, cuántos reviews, cuántos reels ven, cuántos fueron los que oyeron. Y entonces tengo que hacer la misma locura que hace el mundo para yo conseguir lo mismo que consigue el mundo. Cuando yo no me vuelvo a Dios, cuando usted no se vuelve a Dios, usted terminará adoptando el sistema del mundo en su propia vida. Llevará matrimonios como el mundo lo lleva. ¿Cómo el mundo lo lleva? Sin casarse, sin la bendición de Dios, sin la bendición de los jueces en la tierra. Entonces llevo mi matrimonio como el mundo lo lleva. Unión libre. ¿Qué más le llaman? Unión de hechos. Mujer sin compromiso. Como los términos que le quieran poner. Pero eso lo hace el mundo. El mundo tiene libertad y le dice a sus hijos: a los 18 años me dices qué género quieres ser. Ya no es masculino ni femenino, ahora hay un sinnúmero. Binario, no binario, ¿quieres ser terán? ¿Qué quieres ser, perrito? Para comprarte croquetas. Quisiera ver a esos terán que comen croquetas. Quisiera verlos amarrados toda una noche con una cadena en el cuello y durmiendo en el patio de la casa. Pero ¿sabe qué pasa con esos muchachos? Esos muchachos llegan a llorar a un cuarto cuando nadie los ve porque están solos, vacíos por dentro. Eso es el mundo. Entonces cuando la iglesia no se vuelve a Dios y no se vuelve a ese pacto, termina adoptando el sistema del mundo. Lleva relaciones como el mundo lo hace, lleva un noviazgo como el mundo lo hace, y termina adoptando en su vida todo lo que el mundo practica y hace. ¿Quieres prosperar? Dios lo tiene todo. ¿Quieres tener éxito? Dios lo tiene todo. ¿Quieres ser inteligente? Dios lo tiene todo. Dios es mi provisión. Jesús es mi provisión. Diga conmigo: Él es mi provisión. Yo tengo a Jehová Jireh, y todo lo que necesito para escalar a nuevos niveles en esta tierra lo tiene Dios. Diga conmigo: Dios. Volvámonos a Dios.
Rechacemos el mundo. Que el mundo no se entre a nuestras vidas, que el mundo no entre a nuestras iglesias, que el mundo no entre a nuestras familias. Nuestras casas le pertenecen a Dios. Dile a tuyo, consagra tu casa para Dios. Que no entre Raimundo y todo mundo. Si usted le compró una cama para sus hijos, para que duerman tranquilos, no invite a un cuñado borracho a dormir en la cama de sus hijos. Escudándonos en algo, es que hay que ser hospedador. Que duerma en la sala, pero no en la cama de mis hijos. Porque si el paño de Pablo podía sanarlo a los enfermos, la ropa de un borracho puede meter demonios en la cama de mis hijos. No es que esta blusa me la prestó mi amiga. ¿Y quién es tu amiga? No es que me lo dio mi amigo. ¿Y quién es tu amigo? ¿Qué vida lleva tu amigo? Si alguien va a llevar de visita, en su cama no duerme, en la cama de los suyos, de sus hijos tampoco duerme. Pastor, entonces ¿dónde lo haga dormir? Entonces no lo invite. Diga que no hay espacio. Pero vale más cuidar a sus hijos que un extraño. Es que mi amigo de infancia, pero tengo mis hijos. Y si mi amigo de infancia es un adúltero, es un borracho, no lo voy a hacer dormir en la cama de mis hijos. Yo no voy a sacrificar la identidad de mis hijos por caerle bien a un amigo de infancia. Me importa un pepino. La salvación de mis hijos ahora es superior a cualquier amigo que yo haya podido tener de mi infancia. Amén. Cuide aún el lugar donde duermen sus hijos. Cuide la mesa donde se sienta toda la familia a comer. Mi casa no es un basurero para que llegue cualquier gente a tirar basura en mi casa. Mi casa es para Dios. Mi casa y yo serviremos a Dios. Y yo cuidaré mi casa, cuidaré mis hijos, cuidaré mi comedor, cuidaré mi sala. A veces cuando me escriben, pastor, quiero un consejo, ¿puedo ir a su casa? No. Si quiere consejo a la iglesia, pero a mi casa no. Yo no quiero cargar el ambiente en mi casa de algún problema. No, en mi casa no. Pastor, ¿quiere un consejo? ¿Puedo ir a su casa? No. Ahí está el número, escriba. Y no es publicidad, escriba. Y nos veremos aquí el sábado. Aquí echamos fuera demonios, aquí intercedemos, aquí peleamos espiritualmente. Pero en mi casa, en mi casa. Es mi casa. Pastor, es que mi hermana me escribió y quiere conversar conmigo de un problema. Llévesela a tomar un café, pero no la meta a la casa. Llévesela a tomar un café. Vamos a conversar en un Sweet and Coffee. Cuide su casa. La casa de Dios. Mi casa de Dios. Mi familia le pertenece a Dios. Por eso nadie quiere dormir en mi casa. Seamos celosos en las cosas que le pertenecen a Dios. Seamos celosos. Dile que a tuyo, sé celoso, que no es malo. Hay un celo santo. Es el celo que cuida. Es el celo que guarda, que cuida lo que es recto, lo que es verdadero. Es el celo que le cayó a Jesucristo por la casa de Dios. Ese celo lo llevó a latiguear. Ese celo lo llevó a volcar la mesa. Lo que no es de Dios. El celo por la casa de Dios me consume. Cuide su casa. Jovencito, se va a casar, cuide su casa. Va a empezar un hogar, cuide su casa. Desde entrada, cuídela. Es su casa, no es un hotel, no es un club social, no es salón de eventos. Es su casa. Amén. No, amigo, llegó borracho de una discoteca. ¿Será que me puedes dar lugar en casa? Porque en la mía la cerraron. Entonces, si en tu casa se la cerraron, ¿yo por qué voy a abrir la mía? Vaya, que le abran su casa. Pero pastor, hay que ser bueno. Es que soy bueno con mi casa. Estoy amando a mi familia. Estoy cuidando a mis hijos. Estoy cuidando a mi matrimonio. La otra vez decía a alguien, hagamos de cuenta que llegó a la iglesia un violador, ex violador, y Dios lo salvó. Dios lo rescató. Pero de repente a usted le dicen, oye, ¿me puedes hospedar en tu casa? Y usted sabiendo que un día fue un violador,
tiene una esposa, tiene hijas, ¿usted lo llevaría? ¿Lo llevaría? No. Te amo en el amor del Señor, pero voy a orar para que tengas un lugar donde hospedarte. Pero cuide su casa, cuídela, honre su hogar, cuide ese vínculo familiar. Papá, mamá, hijos, esa es su familia. Papá, mamá, hijos. No, pastor, que ahí me llegó el negrito, el internado. Papá, mamá, hijos. Está bien, ábrale la puerta por unos días, pero ya. Ponga las cosas en claro. Las políticas de la casa. El que entra a mi casa va a la iglesia. Ah, no, entonces no voy, entonces no venga. Pero el que llega a mi casa camina los martes y los viernes a la iglesia, los domingos hay culto del Señor. Ah, no, llego en otro día, llegue en otro día. Pero usted ya sabe, en esta casa todo el que entra ama a Dios. Ay, soy católico, entonces por el domingo se hará cristiano y el lunes vuelve a ser católico, si quiere, pero el domingo nos vamos a la casa de Dios. Amén. Dios nos ha llamado para cosas grandes y Dios está alineando nuestros corazones porque para allá vamos. Diga conmigo, para allá vamos. Padre, dame tiempo, Señor. La gente aquí está hambrienta, ¿sí o no? Pero me encanta, diga conmigo, vamos a virar la página. Ezequiel 17:22. Ezequiel 17:22. Diga conmigo, Dios es maravilloso, es formidable, es esperanzador, es un Dios de gracia. Y diga conmigo, el que está en Cristo no pierde nada. Pero mira lo que dice: así ha dicho Jehová el Señor, tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré del principal de sus renuevos. Cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. Miren, léalo y créalo. En el monte alto de Israel lo plantaré. Alzará ramas y dará fruto y se hará magnífico cedro, y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie. A la sombra de sus ramas habitarán. Y sabrán todos los árboles del campo que yo Jehová abatí el árbol sublime, el árbol orgulloso, y levanté el árbol bajo, hice secar al árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. Yo Jehová lo he dicho y yo Jehová lo haré. En el mismo pasaje hay un contraste, un pueblo que fue llamado por Dios, que fue sembrado en la tierra para convertirse en un gran árbol, para dar sombra, para ser de bendición a la tierra. Pero este árbol que plantó en primera instancia le fue infiel. Este árbol que Dios plantó quebró el pacto. Este árbol que Dios plantó menospreció el juramento de Dios. Y Dios dijo, bueno, el plan continúa. Diga conmigo, el plan continúa. El hecho de que Israel le haya dado la espalda no indica que el plan de Dios terminó o concluyó. El plan de Dios continúa. Tal vez no como ellos pensaban o como ellos querían, pero ahora Dios se compromete y Él dice, yo plantaré algo poderoso sobre la tierra. Se convertirá en un cedro grande, dará abrigo y sombra a muchas aves, será frondoso, será poderoso y será de bendición, porque yo mismo me encargaré y lo plantaré. Y después dice Dios, al orgulloso árbol, al que quebró el pacto, yo lo derribé, yo lo quebré, pero al que un día se secó, yo lo haré reverdecer. Diga conmigo, yo lo haré reverdecer. ¿Sabe lo que Dios vio? Que Dios no perdió la esperanza en la creación. Dios no perdió su esperanza en la criatura. Tal vez hubo un pueblo que le falló. Tal vez hubo un pueblo que lo decepcionó. Tal vez hubo un pueblo que quebrantó el pacto de Dios. Pero Dios dijo, yo levantaré, yo haré reverdecer un árbol que un día estuvo seco. Se levantará y será poderoso sobre la tierra. Será de bendición. Será bendición a la familia de la tierra. Diga conmigo, Dios no ha terminado.
Y el plan de Dios, el plan divino de Dios lo vamos a ver. Se va a levantar un pueblo glorioso, un pueblo victorioso, un pueblo santo, un pueblo bendecido, un pueblo lleno de fe. Diga conmigo, Dios lo hará. Yo me agarro en la palabra que dijo Dios. Yo lo haré. Diga conmigo, Él lo hará. Jehová lo ha dicho y lo hará. Diga conmigo, Jehová lo ha dicho y lo hará. ¿Qué hace Dios? Dios está trayendo esperanza a su pueblo, diciéndole que mi plan no ha terminado por los corazones obstinados. El plan no ha terminado por los corazones obstinados. Dios declara que Él mismo se encargará de levantar un pueblo para Dios. Dios va a levantar su pueblo. Jesús viene por una iglesia gloriosa. Y el mismo que empezó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios se comprometió ahora y diciendo: yo voy a plantar, yo voy a colocar un árbol sobre la tierra, y este árbol será grande, este árbol será frondoso y será de bendición a toda la familia de la tierra. Volverá a reverdecer. Diga conmigo, volverá a reverdecer. ¿Será que un tiempo estuvo verde? ¿Será que hubo un tiempo que estuvo grande? ¿Fue poderoso? Sí, sí hubo ese tiempo. Sí hubo ese tiempo. Pero lamentablemente las generaciones pasaron y hubo una que se levantó a quebrantar el pacto. Y Dios dijo: se secaron, fallaron, quebraron el pacto, pero yo los haré reverdecer. Diga conmigo, Dios me hará reverdecer. Escucha esto: los errores de la iglesia, las caídas de ministros y las peleas entre denominaciones no detendrán el plan de Dios. Dios levantará un solo pueblo. Dios levantará un solo pueblo. Dios no viene por Maranata, Dios no viene por la asamblea, Dios no viene por la cuadrangular. Dios viene por su iglesia, un solo pueblo. Diga conmigo, un solo pueblo, un solo Señor. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Toda, no importa qué cultura, qué nación, qué ciudad, todas confesaremos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un solo Dios, un solo pueblo. Veremos los errores en una iglesia. Veremos hermanos caer. Veremos ministros fallar, pero el plan de Dios no se va a detener. Veremos incluso creyentes reacios que le den la espalda a Dios, que no quieren amarle, que no quieren servirle, pero el plan de Dios no se va a detener. Diga conmigo, el plan de Dios no se va a detener. Yo quiero ser parte de ese plan. Yo deseo que usted entre en ese plan, en un plan de grandeza, en un plan poderoso, que usted pueda ser convertido en esa nación que dé bendición a todas las familias de la tierra. Amén. Decía mi esposa, no se lo conté a ustedes, se lo conté a ella. Fue jueves, amanecer viernes. Le decía a mi esposa, extraño fue porque no estaba pensando en eso, no estaba meditando en ello. Y mi esposa decía, ¿pero qué fue, mi amor? Soñé con el día del Señor. Vi literalmente, se escuchó el sonido de esa trompeta y vi cómo nos levantábamos. Nos levantábamos y estábamos recibiendo a Jesús en el cielo. Decía, obvio que el rostro no lo podíamos ver porque es tan resplandeciente, pero mi espíritu sabía que Él era Jesucristo. Y sabe, vi a algunos de ustedes. Dijo alguien, lo bueno. Pero decía mi esposa, ¿sabes? Pero vi a mi hijo mayor siendo un jovencito ya. Le dije, puede ser muchas connotaciones. La primera es ciertísima, el día del Señor se acerca. Pero decía mi esposa, ¿será que nosotros lo veremos? ¿Seremos nosotros que veremos esa llegada? ¿Seremos nosotros los que nos levantaremos? Yo me veía así, volando no, en serio. Sonó la trompeta y todos nos estábamos despegando de la tierra. Estábamos gloriosos con un brillo inigualable. Y decía, mi amor, no me dio fecha, no me dio día. Pero le dije a mi esposa, ¿sabe? Yo me estaba elevando. No estaba mal entonces. Todo lo que he dicho, todo lo que he predicado no ha estado mal. Me estoy elevando. También te vi elevándote, por cierto.
Pero le decía a mi esposa, pero ¿sabes lo que me llenó de gozo cuando me desperté? Que cuando sonó la trompeta estábamos predicando. Decía mi esposa, me vi predicando con una intensidad, con una urgencia, y no en el templo, estábamos en las calles y era un gran multitud que éramos, muchos en las calles. Pero decía mi esposa, pero me vi predicando con una urgencia que yo no me podía ver a mí mismo, pero la persona que me estaba oyendo estaba anonadada, impresionada, pero yo sentía que era una urgencia, como que sabía que ese día vendría ya. Y cuando de repente suena la trompeta y todos nos empezamos a elevar, y el Señor, gracias, porque terminaré mis días sirviéndote. Y yo quiero que me encuentres así. Que me encuentres así. Tal vez el día del Señor, póngase que es sábado y no hay culto, solo los jóvenes irían. Porque siempre nos ha dicho que cuando venga el Señor nos encuentre en la iglesia. Y si ese día te dio diarrea, pobrecito, se queda por la diarrea. No es que ese día el Señor me encuentre en la iglesia, es que ese día me encuentre a mí con Él. Asístete en una universidad, en un trabajo, en una empresa, o predicando una casa de luz, o en la iglesia, no importa qué día sea, pero que ese día el Señor sepa que yo soy de Él. Fue muy glorioso. Dije, mi amor, en mi vida había tenido un sueño como esto, pero lo creo firmemente. Me aferro, lo creo con todo mi corazón. Anhelo ese día y espero ese día. Lo que un día se secó, ya conmigo va a reverdecer. Dile que a tuyo, te guste o no, un día vas a reverdecer. Ese amor por Dios va a regresar. Ese deseo por servirle va a regresar. Esa pasión por Dios va a regresar. Diga conmigo, va a regresar. Dios va a levantar una iglesia para que sea gloriosa sobre la tierra. Una iglesia que guarda el pacto. Una iglesia que no se contamina con el sistema del mundo. Una iglesia que vive para Dios. Vamos a vivir para Dios. El mundo dará testimonio que la verdadera iglesia de Jesús está presente. Jesús dijo que vendrán días donde todo el mundo dirá, subamos a la casa de Dios. Subamos a la casa de Jehová. El mundo dará testimonio de que la iglesia de Jesús, la verdadera, se va a levantar. Por ende, entraremos en un periodo donde lo falso tendrá que caer, donde falsos ministros tendrán que caer, donde falsas iglesias tendrán que ser desnudadas, donde falsos creyentes tendrán que ser desnudadas, para que resplandezca la verdadera iglesia de Jesús. La verdadera iglesia de Jesús se va a levantar. No serán simpatizantes, no serán fanáticos, serán verdaderos hijos de Dios. La verdadera iglesia de Jesús, como el tiempo de los hechos, dedicada, comprometida, entregada, amante por su Señor, dándolo todo por su Señor. El mundo dará testimonio. El mundo te dirá, tú eres de Cristo. Tú eres diferente. Hablas diferente. Traes una presencia diferente. Yo quiero que el mundo diga así de nosotros. Que el mundo sepa que somos hijos de Dios, sin cargar una camiseta, sin cargar una Biblia. Que el mundo sepa que somos de Dios. Amén. Dios va a levantar una iglesia poderosa, que destruirá las obras del diablo y preparará el camino del Señor. Dios va a levantar a un pueblo que es testimonio de amor, santidad, justicia y verdad al mundo. Dios va a levantar una iglesia que dará testimonio de amor, de santidad, de justicia y de verdad. Pero este pasaje realmente no habla de un pueblo. Diga conmigo, no habla de un pueblo. Este pasaje habla de Jesús. Él es la vid verdadera. Él es la esperanza del pueblo. Él es quien edifica la iglesia. Él dijo, yo edifico la iglesia. Dios no estaba hablando de un pueblo en especial. Dios no estaba hablando de una denominación. Dios estaba hablando de su Hijo. Él lo plantó sobre esta tierra. ¿Por qué habla de Jesús? Para que no nos olvidemos quién edifica la iglesia.
y para que se cumpla en nosotros que separado de Él nada podemos hacer. Juan 15:5 rápidamente. Yo soy la vid, hablando Jesús. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Dónde están los pámpanos? El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada puedes hacer. Cuando nos separamos de Él, pecamos. Cuando nos separamos de Él, caemos. Cuando nos separamos de Él, fornicamos. Cuando nos separamos de Él, vemos pornografía. Cuando nos separamos de Él, amamos el dinero. Porque en una vida recta, una vida justa, una vida llena de amor y en santidad, no se puede vivir separado de Jesús, de la vida verdadera. Ahora entendemos por qué muchos creyentes caen, fallan, pecan. ¿Por qué? Porque en un momento se separaron de Jesús, aunque vienen a la iglesia. Por eso tenemos gente en la iglesia que aún viniendo a la iglesia pecan, que aún viniendo a la iglesia fornican, que aún en la iglesia, viniendo a la iglesia adulteran. ¿Por qué? Porque creyeron que venir a la iglesia cambiaría su vida. No, venir a la iglesia no cambiará su vida. Apegarse a Jesús cambiará su vida. Usted podrá venir a la iglesia y seguir siendo el mismo diablo. Usted podrá venir a la iglesia y seguir siendo el mismo fornicario. Usted podrá venir a la iglesia y seguir siendo el mismo avaro, porque la iglesia, la estructura, no tiene el poder para transformar vida. Pero si llegamos a la iglesia y me conecto con Jesús y decido conectarme a Jesús, aunque el culto del domingo se cierre, aunque el culto del martes se cierre, aunque el domingo se cierre, el cielo no se me ha cerrado, Jesús no se me ha ido. Si yo me mantengo conectado a Jesús, mi vida será otra. Mi vida va a ser cambiada, mi vida va a ser transformada. No experimentaré lo que es agotamiento, no me sentiré cansado espiritual, porque la misma vida de Jesús, la savia que circula por la vida verdadera, llega hasta los pámpanos. Llega hasta los pámpanos. Dile que a tuyo, ¿cansado de qué? ¿Cansado de qué? Pastor, debo darme un descanso. Aquí no hay vacaciones. El diablo no toma feriados. Necesito darme un tiempo. Dame un tiempo. En la presencia de Dios, date el tiempo. Clávate 2 horas ahí. Ahí está tu regeneración. Ahí está tu renovación. Ahí está tu restauración. No en una silla. No nos olvidemos quién edifica la iglesia. Verso 6. El que en mí no permanece será echado afuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Y mira lo que Jesús dice. Vuelve a citar lo mismo que Dios habló a Moisés. Si permaneces en mí y mis palabras, diga conmigo, pacto, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, yo será hecho. ¿Cómo sé que estoy apegado a la vid? Porque sus palabras permanecen en mí. Guardo el pacto. Mateo 13:37. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. Diga conmigo, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. ¿Dónde está la buena semilla? ¿Dónde está la buena semilla? ¿Quiénes son la buena semilla? Los hijos ecuatorianos, guayacos, allá de Chone, de mi tierra, de Manabí, esa es mi tierra. Hijos del reino. Nuestra patria es celestial. Dios nos sembró en Manabí, a otros en Chone, a otros en la Trinitaria, a otros en el norte, a otros en el sur. Otros fueron sembrados en Venezuela, otros fueron sembrados en Colombia, otros fueron sembrados en la Yoni, pero del cielo somos. Así que no te acomplejes donde es tu barrio. Somos una buena semilla. Y si Dios nos llama como es que somos buena semilla, es porque espera frutos. Diga conmigo, espera frutos. Hemos sido sembrados por Jesús. Y se pone de pie, por favor, póngase de pie. Póngase de pie. Hemos sido sembrados por Jesús en esta tierra. No estamos aquí para vacacionar 80 años o 100 o 120. Fuimos sembrados en esta tierra y estamos llamados a ser un gran árbol y a dar abundantes frutos. Estamos llamados a ser gran árbol y dar abundantes frutos. Pero esto no sucederá separados de aquel que nos sembró en este campo. Somos hijos del reino y no reverdeceremos, no seremos grandes,
No se cumplirán en nosotros todas las promesas de Dios si yo vivo separado de Jesús. Él es la fuente. Él es el que nos habilita a ser fieles representantes de su reino. Esto no sucederá. No reverdeceremos si nos separamos de Jesús. Jesús dijo: el que está separado de mí se secará pronto. Ahora entendemos por qué Israel quebrantó el pacto. Porque vivió separado de Jesús. Usted necesita a Jesús aún para obedecerle. Usted necesita de Jesús para amarle. Usted necesita de Jesús para servirle. Porque separado de Él no podrá servirle. ¿Me entiende? Venga a la iglesia siquiera. Jamás habrá un deseo de servirle. Porque venir a la iglesia no nace en mi corazón el deseo de servirle. Apegarme a Jesús nace el corazón de servirle. Apégate a Jesús, iglesia. Apégate a su pacto. Y deja que Jesús te haga reverdecer. No te esfuerces por reverdecer. No te esfuerces por reverdecer. Si en algo debes de esforzarte, en apegarte a Jesús. Porque el reverdecer es el resultado de apegarme a Jesucristo. Solamente con Jesús, apegado a Él, es que podremos guardar su pacto. Apegado a Él podremos honrarlo. Apegado a Él podemos obedecerle. Apegado a Él podemos amarle. Amén. Pastor, tengo problemas en matrimonio. ¿Cuán apegados a Jesús estamos? ¿Cuán apegados a Jesús estamos? ¿Usted alguna vez se ha molestado? ¿Se ha enojado? ¿Le ha dado ganas de tirarle la olla a su marido? A todos creo que nos llega a esos momentos esquizofrénicos. Pero me encanta de mi esposa. Y lo mismo practico. Cuando estamos que no nos soportamos, tenemos que orar. Debo orar. A veces cuando estoy irritado, cuando el diablo se me quiere meter, necesito orar. Y si ese ataque de Satanás me agarró en un carro o en las calles, no estoy quieto hasta que no llegue a la casa a orar. Mi esposa me decía: mi amor, estoy tan molesta que voy a orar, necesito orar. Sí, vaya rápido. No se demore. Porque llega un punto donde entendemos que nada puedo hacer si no me apego a Jesucristo. Porque puedo actuar mal, responder mal, caminar mal y sin darme cuenta deshonrar al nombre de Jesús. Entonces vamos, oramos, los chinches se van, los demonios se van, la paz regresa, el gozo de Dios regresa. Ya, estamos bien. Porque fuera de Él no puedo caminar en amor. Necesito la esencia misma del amor para caminar en amor. Amén. A veces cuando escucho casos de matrimonio y la esposa me dice: pastor, yo es que le voy a decir las 4 verdades a mi marido, se las tengo que pegar, yo se las voy a decir, no me importa. Digo: primero ore. Vaya, ore, deseche ese enojo, que el Espíritu de Dios le dé las palabras correctas, sabias, y ahí sí vaya a hablar con su marido. Porque fuera de Él no puede hacer nada, la va a fregar. Me tocó servir y ganas no tengo. Vaya, apéguese. Necesita la savia de la vid verdadera. Que esa fuerza le regrese, que esa pasión le regrese, que ese deseo de servir le regrese, y usted saldrá con ganas de servirle. Amén. Yo a veces me levanto los domingos pensando que es lunes, pensando y queriendo que sea lunes. Ay, es domingo del Señor Padre, hay que predicar hoy. Y oro, porque sé que separado de Él no puedo pararme en esta plataforma. Entendamos eso. ¿Quieres servirle a Dios? Tal vez yo pregunto: ¿cuántos van a predicar este año? Tal vez muchos me levantarán las manos y de ahí no pasan, porque fuera de Él no podrá hacerlo.
Una vez le dije a alguien: ¿qué pasa si Dios te llama este año a algo especial? Primero me pelan los ojos como que quiero y no quiero. Me da vergüenza, es que me da miedo. ¿Y si le fallo? Es que separado de Él usted no puede hacer eso. Nada podremos hacerlo en nuestras propias fuerzas. Nada. Nada. Aun cuando Él me llame, necesito de Él para cumplir ese llamado. Si Él te llamó a predicar, necesitas de Él para poder predicar. Si Él te llamó a corregir algo en tus hijos, necesitas de Él para poder corregir correctamente. Si Dios te puso en tu corazón que este año, en tu matrimonio, todos los días sea 14 de febrero, necesitas a Dios para que todos los años para tu esposa sea 14 de febrero. Esta fecha uno lo pone a pensar. ¿Y qué le doy? La vez pasada le traje rosa, la vez pasada le traje peluche, la vez pasada traje bombón, ¿y ahora qué le doy? Es una pensadera. ¿A usted no le pasa? A los que dan, pues no. Los que dan son los que piensan. Los que no dan no gastan neuronas. Pero aún para eso, Señor, ¿cómo puedo sorprender a mi esposa este 14 de febrero? Hay cosas, a veces creemos que solamente se necesita a Dios para cosas grandes, espectaculares. Para las cosas sencillas. Para las cosas tan sencillas. Porque fuera de Él nada puedo hacer. Joven, ¿quiere estudiar? Apéguese. Apéguese y pregúntale a Dios: Señor, ¿qué carrera podrá ser útil en tus manos para servirte? Porque usted puede estudiar una cosa, lo que a usted le guste, Dios lo llama a hacer otra cosa. Yo quería ser futbolista y todo, imagínate, aquí estoy pateando al diablo nomás. Es que, joven, de verdad, sería un gran chasco tú haber estudiado en la universidad lo que a ti te gusta, pero Dios te termina usando en otra cosa. Entonces, seamos más pilas, dijo alguien. Señor, ¿qué carrera va a ser útil en tus manos? Yo quiero estudiar lo que será útil en tus manos. ¿Qué trabajo puede ser útil en tus manos? ¿Qué negocio? ¿Qué negocio? Yo estoy bregando tanto espiritualmente porque cambiar la mentalidad, no solamente de ustedes, sino de una cultura ecuatoriana. Cambiarle la mentalidad, que puedan ver lo importante y lo necesario que es leer, es duro. Porque vivimos en un sistema que todo es rápido. Y mientras más rápido el reel, mientras más corto el reel es mejor, más consumible. Entonces estamos en una generación que todo es rápido, que vive dándole dopamina falsa a su cuerpo. Pero sembrar la cultura de detenerte, abrir un libro y leer el libro científicamente. ¿Cómo sería se me va el nombre de esta especialidad? Científicamente, 21 minutos de lectura diaria le dan vida a muchas células y neuronas de tu cerebro. Se regenera, se reprograma. Pero usted haga la prueba en 5 minutos y me avisa si le da con la frente al libro porque se quedó dormido, o se le da la piquiña y tiene la ansiedad de revisar el teléfono. Esa es la evidencia mayor de que usted, su cerebro lo tiene intoxicado, que no puede quedarse 5 minutos a leer porque se duerme. Y si está tratando de leer y está a ver si le llegó un mensaje y no le llegó nada, pues está abriendo el teléfono. Amén. Le voy a dar un tips. ¿Por qué usted se duerme cuando lee? ¿Se ha preguntado alguna vez? No es el diablo que le pasó la cola por aquí. Porque es el momento más placentero para sus ojos. Porque en el día usted está que le da vuelta a esos ojos, le da movimiento a ese músculo, abre y cierra el teléfono, le da movimiento. Pero cuando usted se pone a leer el libro, usted fija sus ojos y sus ojos descansan. Descansan tanto que se le cierran.
¿Eh? ¿Por qué? Porque el día hice trabajar demasiado ese ojo. Por eso le da sueño. Pastor, ¿y qué hago? Arregle ese ojo. ¿Qué hago? Deje de darle tanta dopamina falsa. Instruya su mente. Instruya su mente. Cambiar el chip a la gente de que es importante hasta neurológicamente para su cerebro leer, es difícil convencerlo. Dijo alguien, yo ni la Biblia leo, voy a leer un libro. Por eso están como están. No hay avances. Si supiéramos la capacidad que tiene nuestro cerebro, y no está ahí para ocupar espacio o para que su cabeza se vea grande, está ahí para desarrollar capacidades. ¿Qué dijo Dios en los talentos? Y a uno le dio de acuerdo a su... Todo lo que vendrá de Dios para nuestra vida depende mucho de la capacidad que tengamos para administrarlo. Pero si no hemos trabajado en nuestra capacidad, ¿para qué vamos a estar esperando cosas grandes? Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por esta bendita palabra.